Hoy tenemos con nosotros al padre Corrado Maioni. Él es el presidente del Pontificio Consejo para los Congresos Eucarísticos en el Vaticano. Agradecemos su presencia, padre Corrado. Sabemos que está preparando intensamente el próximo Congreso Eucarístico en Quito, Ecuador. Gracias por visitar los estudios de Nazaret TV y junto con darle la bienvenida quisiera hacerle una pregunta inicial. ¿Qué es un Congreso Eucarístico? Gracias a ustedes por esta oportunidad, esta ocasión de hablar del Congreso Eucarístico Internacional que se realizará en Quito. El Congreso Eucarístico es un evento de iglesia que en el centro está el corazón de la iglesia, que es la celebración de la Eucaristía. El Congreso es una reunión de los cristianos, de los discípulos del Señor Jesús, de muchos lugares en una iglesia particular, que hospita y convoca el Congreso Eucarístico, que acoge y convoca el Congreso Eucarístico. Así pues, encontrarse juntos para descubrir la profundidad y la capacidad renovadora de la Eucaristía, que va más allá de una sola iglesia o de un solo país. El Congreso Eucarístico Internacional tiene la intención de extender la fuerza de la Eucaristía, de cohesión del misterio eucarístico que va más allá de las fronteras de un pueblo, de una iglesia, de una lengua, para tener una experiencia eclesial, digamos, intensa de la Eucaristía. Que convoca gente de muchos países, lenguas, culturas, que se encuentran y hacen comunión con Cristo. Así que el Congreso Internacional es para vivir una experiencia de iglesia que se extiende, que convoca, que reúne creyentes de varios países del mundo. ¿Y por qué Quito? Nos habla que es una iglesia local que convoca y reúne. ¿Y por qué esta iglesia local en particular de Quito, Ecuador? Sí, i vescovi dell'Ecuador hanno pensato in occasione dei 150 anni. Sí, los obispos de Ecuador pensaron con ocasión de los 150 años de la consagración de su país al Sagrado Corazón de Jesús, approfondire questo evento per la loro chiesa, de profundizar este evento para su iglesia como candidatos a alojar el Congreso Eucarístico Internacional de 2024, que es justo el año que se cumplen los 150 años. Así pues, los obispos de Ecuador pensaron que era una ocasión oportuna para ellos, claro, y luego para los países de América Latina, para vivir un Congreso Eucarístico Internacional. Fueron candidatos y el Papa aceptó su disponibilidad, fijando el Congreso de 2024 en Quito. Tutte le diocesi, tutte le chiese dell'Ecuador sono coinvolte in questo evento. Dunque la Chiesa dell'Ecuador, la Iglesia de Ecuador, todas las diócesis de Ecuador están involucradas en este evento. Y es la Iglesia de Ecuador que invita a las iglesias de varios países a acoger juntas para celebrar la Eucaristía y reflejar sobre la importancia que tiene la Eucaristía en la Iglesia en su conjunto y en la vida particular de los discípulos del Señor. Hace algunos meses, algo más que algunos meses, se presentó un documento oficial para el Congreso, que me imagino entregará algún tema que acompañará la reflexión de esos días. Nos gustaría si nos puede decir alguna palabra sobre el tema en particular de este Congreso Eucarístico. Sí, el tema del Congreso Eucarístico suena fraternidad para sanar el mundo. Ustedes son todos hermanos. Allora, è un tema que... Entonces es un tema que ilumina la Eucaristía y se es iluminado por la Eucaristía. Así como suena, puede parecer que no tenga inmediatamente una apariencia eucarística. Fraternidad para sanar el mundo. En cambio, con una mirada más atenta, expresa su propio significado eucarístico por el cual aprendemos a ser hermanos. No una fraternidad horizontal que nos damos los unos a los otros, sino que bebemos de Cristo celebrando los santos misterios.
la Chiesa diventa ciò che è chiamata ad essere. Celebrando l'Eucaristia impariamo. La Iglesia se convierte en lo que está llamada a ser. Celebrando la Eucaristía aprendemos a ser hermanos de Cristo, hijos del mismo Padre, y la oración del Padre Nuestro nos recuerda que somos todos hijos del mismo Padre y somos también hermanos entre nosotros. Es un tema de gran actualidad el de la fraternidad. Celebramos la Eucaristía para aprender a vivir como hermanos, superando la categoría de las enemistades. Cristo è venuto proprio per abbattere il muro delle divisioni tra Dio e tra di noi. Cristo ha venido precisamente para romper el muro de las divisiones entre Dios y entre nosotros. La Eucaristía nos hace capaces de aprender a vivir como hermanos, hijos del mismo Padre. A celebrare con frutto l'Eucaristia. Y por otro lado, es un tema que dispone a celebrar con fruto la Eucaristía. No podemos presentarnos ante el Señor para escuchar su palabra y comulgar el cuerpo y la sangre del Señor divididos los unos de los otros. La Eucaristía supone una vida marcada por la fraternidad, donde pensamientos y elecciones concretas de vivir con los hermanos unos con otros, estos propósitos de fraternidad inspirados en el Evangelio, disponen a celebrar con fruto la Eucaristía, comunicar el sacramento del cuerpo de Cristo para llegar a ser el cuerpo de Cristo que vive en el mundo de hoy. Esta es la misión de la Iglesia. Veo que es fraternidad para la Eucaristía y fraternidad a partir de la Eucaristía. Un poco como recordando la carta Desiderio Desideravi del Papa Francisco, ser formados desde la liturgia y ser formados para la liturgia. Esta dinámica de que la liturgia y en su centro la celebración eucarística, nuestra vida es para y al mismo tiempo surge de allí. Quizás una última pregunta. Un congreso eucarístico enfrenta el culto eucarístico desde su celebración, pero también el culto eucarístico fuera de la celebración misma. Quizás se nos puede decir alguna palabra sobre este culto eucarístico precisamente para que nuestra vida sea como una Eucaristía. Y si nos puede decir alguna palabra de este culto eucarístico, cómo debe ser el ideal culto eucarístico en la vida de un cristiano, para que también luego nosotros seamos formados a partir de esa celebración y vivir esa fraternidad. Sí, è una domanda interessante che ci aiuta a coniugare, declinare. Sí, es una pregunta interesante que nos ayuda a conjugar, declinar la celebración del misterio eucarístico durante la misa, durante la Eucaristía y el culto eucarístico fuera de la misa. È sostenuto dalla fede nella presenza reale di Cristo nel pane consacrato. El culto eucarístico fuera de la misa, que está sostenido de la fe en la presencia real de Cristo en el pan consagrado, surge de la celebración de la Eucaristía. No existe un culto eucarístico desligado de la celebración de la Eucaristía. Il Signore che è presente ci parla e celebriamo l'Eucaristia per rendere presente nel pane consacrato. Celebramos la Eucaristía para escuchar la palabra del Señor. El Señor que está presente nos habla y la celebramos para hacer presente el pan consagrado, el misterio de Cristo. Para poder comunicarnos con Cristo tenemos la comunión. Pero este misterio, que vive en el tiempo concreto de la celebración eucarística, se prolonga, porque creemos que el pan consagrado es presencia real de Cristo. Conservato nel tabernacolo e per la comunione agli se conserva pues en el sagrario para la comunión de los enfermos, la oración personal, la adoración, la meditación, la contemplación del misterio de Cristo. Il culto eucaristico fluisce dalla celebrazione dell'Eucaristia e possiamo dire el culto eucarístico fluye de la celebración de la Eucaristía y podemos decir que lleva un mayor fruto de celebrar la Eucaristía. E il culto eucaristico fuori dalla messa ci aiuta a estendere. Y el culto eucarístico fuera de la misa nos ayuda a extender la dimensión eucarística en toda nuestra vida, en las horas del día. Padre Corrado, nos gustaría que nos explicara cómo se desarrollará el Congreso, las fechas y cómo será, por así decirlo, los encuentros y los temas
quizás de cada día, si nos puede explicar un poco. Sì, il congresso si svolgerà dall'8 al 15 di settembre, da domenica a domenica. Sí, el congreso se llevará a cabo del 8 al 15 de septiembre, de domingo a domingo. Iniciará con una solemne celebración de la Eucaristía donde 2.500 niños recibirán la primera comunión en la misa de apertura. Y de lunes a viernes cada día se abordará un tema eucarístico que ilumine e inspire la celebración. Il lunedì 9 avrà come tema un mondo ferito, mondo herido. Quindi sarà l'occasione per riflettere sul fatto che viviamo in una situazione di divisione. El lunes 9 tendremos como tema un mundo herido. Será la ocasión para reflejar el hecho de que vivimos en una situación de división, de separación. Pensando en el pecado original, también Caín y Abel, esta ruptura del proyecto de comunión, de realización que se rompe. Ferite in cui las situaciones de heridas en las que estamos inmersos. Il secondo giorno, martedì, el segundo día, martes, fraternidad redemida in Cristo. Allora il Cristo è venuto a superare questa divisione elargendo la fraternità. Entonces Cristo ha venido a superar esta división, prodigando la fraternidad, pensando en el corazón herido de Cristo, che è la fuente della reconciliazione, della comunione. Il terzo giorno, Eucaristia e trasfigurazione del mondo. Quindi, ecco, la presenza di Cristo nell'Eucaristia. Con la presencia de Cristo en la Eucaristía es la fuente de la transfiguración del mundo, un mundo reconciliado en el amor. Il giovedì, per una iglesia sinodale. Allora la missione della Chiesa nel mondo è quella di essere testimone di fraternità, di riconciliazione, di comunione. El jueves, por una iglesia sinodal, la misión de la Iglesia en el mundo es la de ser testimonio de fraternidad, de reconciliación, de comunión. Y el viernes, Eucaristía, salmo de fraternidad. Perché la loro vita concretamente celebrar la Eucaristía compromete la vida de los que la celebran para que su vida se vuelva una Eucaristía vivida. Il sabato in serata ci sarà la celebrazione dell'Eucaristia all'aperto nella piazza di San Francisco a Quito, seguita dalla processione che si concluderà con la benedizione, con il sacramento. El sábado por la tarde habrá la celebración de la Eucaristía al aire libre en la plaza de San Francisco en Quito, seguida de una procesión que se concluirá con la bendición del Santísimo Sacramento en la Basílica del Voto. Y el domingo siguiente, el día 15, tendrá lugar la celebración eucarística de clausura llamada Statio Orbis, una convocatoria en un lugar particular que visibiliza la Iglesia que convoca a los países de todo el mundo, la Statio Orbis. Muchas gracias, Padre Corrado, gracias por darse el tiempo de visitar estos estudios de Nazaret Televisión y deseamos sinceramente que sea un encuentro eucarístico muy fraterno el próximo congreso en Quito. Grazie, invito tutti coloro che ascoltano a approfittare, anche se non potranno partecipare personalmente al congresso eucaristico di Quito. Gracias. Invito a todos los que escuchan a aprovechar, aunque no puedan participar personalmente, al Congreso Eucarístico de Quito a conocer los temas, las noticias sobre este evento de la Iglesia, a través de la página web del Congreso Eucarístico. Es una manera de conocer y de dejarse involucrar en la distancia en este evento que concierne a la Iglesia de Ecuador, la Iglesia extendida por toda la tierra. Grazie a voi di questo invito e di questa possibilità. Gracias, Padre Corrado. Muchas gracias.